El tiempo está volando y ya estamos en abril del 2022, lo que significa que comienzan a aparecer las primeras filtraciones de lo que serán las camisetas de la siguiente temporada. Seguro que ya habrás visto algunas, pero hoy quiero compartir con ustedes las que para mí son más llamativas. Pero antes de comenzar con las filtraciones quiero agradecerles de corazón porque hace tan solo unos días que ya somos más de 20.000 camiseteros, lo que al principio parecía una cifra inalcanzable, pues ya déjame decirte que formas parte de una comunidad camisetera sólida y que sigue creciendo día a día. De corazón, muchas gracias por todo el apoyo y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerles con lo que es un sorteo. Esta hermosa camiseta de entrenamiento o cortavientos del Bayern de Múnich, fabricada por Adidas de la temporada, si no me falla la memoria, 2018. Es una talla M holgada que puede servir bien para una S o una L. Y si te interesa hacerte con ella es muy fácil. Como siempre, debes dar like a este video, estar suscrito por supuesto al canal y abajo en los comentarios decirme desde dónde me ves y lo que gustes. Tan sencillo como eso. Como siempre que hacemos un video de filtraciones, te adelanto que es mi punto de vista el que voy a compartir el día de hoy, pero me encantaría conocer el tuyo. Déjalo abajo en comentarios, siempre sé respetuoso con los demás camiseteros. Para este video utilizaremos las filtraciones que ya han dejado conocer páginas como Footy Headlines o Todo sobre Camisetas. Pero te doy un dato, además de estas páginas oficiales, muchas veces debemos ver en las páginas de venta de camisetas copia, porque ellos muchas veces ya conocen cuáles son los modelos que se están fabricando y son los primeros en comenzar a vender el producto copia, pero que nos pueden servir para tener una idea de cómo lucirán las camisetas de la temporada siguiente. Como estamos en España, comenzaremos por la Liga. Vamos con el Atlético de Madrid. Y aquí la tenemos. En vez de tener franjas rojas y blancas, tiene lo que parece una especie de bandera ondeando, que recuerda un poco a la camiseta de Estados Unidos 94, salvando mucho las distancias. A simple vista no parece muy tradicionalista y quizás demasiado arriesgado para el equipo colchonero. Quizás si las mangas no tuviesen ese mismo patrón me podría gustar un poquito más, pero en lo particular no entiendo bien qué ha querido hacer Nike aquí. Ya cambiaron el escudo, que no ha calado dentro de lo que son los fanáticos del Atleti, y esto me parece una jugada demasiado arriesgada. Espero que esta filtración no se concrete. En la parte trasera encontraremos una banderita de España sobre lo que es una parte azul. Y tiene realmente poco azul esta camiseta. Yo espero que cambie bastante con respecto a esta. Crucemos los dedos. A esta camiseta del Atleti no puedo darle más de un 4 sobre 10. En el caso del Real Madrid conocemos lo que es la primera camiseta con casi total seguridad. Una camiseta con cuello tipo polo. Ustedes saben que a mí me encantan las camisetas tipo polo. Sin embargo, aquí podemos apreciar que tiene una inspiración en los 90s. Muy básica, pareciera a simple vista, pero que tiene algunos detalles interesantes como lo que son los pequeños escudos entramados dentro del tejido. También pareciera que el tejido o la tela es brillosa, tiene esa especie de acabado noventoso que tanto me gusta. La primera vez que la vi, la verdad no me gustó. Sin embargo, creo que con los tonos morado que va a tener sobre los hombros y en los terminales de cuello, además de que seguramente juegue muy bien con los números, creo que hay que darle una oportunidad a esta camiseta. Yo le doy un 7 sobre 10. Es de destacar que en todas las filtraciones, tanto de las principales páginas como la de los fabricantes de falsificaciones, sigue el logotipo de Adidas que conocemos hasta la fecha. Ya sabemos que cambió, pero probablemente se comience a utilizar a partir del Mundial. Estas piezas ya tendrán tiempo fabricándose, por lo que seguramente mantendrán el logotipo de Adidas que conocemos hasta el momento. La segunda camiseta solo conocemos que es púrpura o morado. Me gusta. En el caso del Barcelona, desde el año pasado ya conocemos cuáles son más o menos las tres equipaciones. En la primera podemos apreciar que es una camiseta que tiene un diseño similar al que vimos en esta temporada de una camiseta pre-match. Al menos es lo que se puede ver en las páginas de falsificaciones. Me agrada mucho por los colores que tiene. Me gusta la combinación de las franjas, de las tres franjas azul y grana con unos tonos azules muy profundos. Me parece una camiseta diferente que se inspira un tanto en las camisetas de principios de los 2000. A mí me agrada
esta camiseta. La primera equipación yo le daría un 8 sobre 10. Falta conocer si realmente será esta. La segunda, según lo que ha trascendido, también se inspirará en aquella temporada 2003. Para muchos es el color dorado o color arena, con tonos de azul y lo que parece ser el escudo monocromático. Además, en los terminales de las mangas podrán encontrar una serie de colores que se inspiran, según he leído, en las medallas de Barcelona 92. Me parece un bonito detalle, el color me parece perfecto. Ojalá que esta camiseta termine siendo bastante parecida. Me gusta, yo le daría también un 8 sobre 10. Vamos con la tercera. La misma tendrá un tono blanco o grisáceo. Me inclino a pensar que será más bien grisáceo, con lo que es una cruz azul y grana y el escudo sobre la parte blanca con detalles en dorado. Estaría genial que esta fuera la tercera equipación. ¿Tú qué piensas de las tres? ¿Cuál de la Liga Española te ha gustado más hasta el momento? Yo a la tercera equipación le daría un 7,5 sobre 10. ¿Y tú? Y nos vamos a la Premier. Comenzaremos con el Arsenal. ¿Quién lo viste? Adidas. En principio, la filtración nos enseña de nuevo una camiseta tipo polo donde destaca mucho el patrón que encontraremos en la solapa. En este caso utilizará los tradicionales rayos de los Gunners. El Adidas permanece en blanco, el escudo tradicional. Me agrada que las mangas sean a 2 tonos y que utilice todo lo que es la parte frontal y trasera en un único color. Me agrada esta camiseta, sin embargo la veo un poquito normal, le daría un 7,5 sobre 10. Pequeño inciso, durante la edición del vídeo me di cuenta de que no les mencioné sobre la segunda camiseta del Arsenal, una verdadera maravilla. Camiseta que utiliza el negro con dorado, combinación ganadora, y en la que destaca el patrón del Arsenal FC que encontramos difuminado a lo largo de toda la camiseta. Además, por supuesto, el escudo es el cañón clásico, que es una maravilla. Esta camiseta me encanta, le daría un 9 sobre 10, la mejor hasta el momento, y dudo que esta no vaya a estar en el top 10 del 2022-2023. ¿Tú qué piensas? En futuros videos estaremos compartiendo las camisetas que sigan saliendo, así que no se te olvide apoyar fuerte esta serie con tu like. Continuemos. En el caso del Chelsea tenemos una camiseta bastante básica, incluso demasiado básica para mi gusto. Tiene el cuello con una tonalidad blanca con detalles celestes o un color azul muy claro, al igual que la palomita de Nike o el swoosh. Sinceramente, lo que es el Sponsor 3 a mí no me agrada en lo más mínimo. La camiseta en azul de un solo tono me agrada, pero no me gusta ni la combinación con el Sponsor ni el detalle del cuello. Quizás si fuese en un solo tono. Desconozco si el patrón que encontramos dentro del cuello tenga algún significado especial para los blues. A mí me recuerda un poco a lo que es el león, pero no lo tengo del todo claro con las filtraciones que hasta el momento conocemos. Para mi gusto es una camiseta 6 de 10. Otra cosa diferente es la camiseta visitante, que en Footy Headlines aparece como esta camiseta blanca con el mismo detalle que teníamos en el cuello de la local, pero que atraviesa como rayas. Para mi sorpresa, esta sí me agrada, y lo que es esta filtración yo le daría un 7 sobre 10. En el caso de los Reds o el Liverpool, ¿qué puedo decir? Me encanta esta camiseta. Es de un solo tono, con solo detalles blancos, y puedo notar que en la parte trasera y en las mangas tiene pequeños detalles en un rojo más profundo. Falta conocerla al detalle, pero me encanta que tenga este diseño tan agresivo y deportivo. Me gusta mucho cómo luce esta camiseta. ¿Tú qué piensas? Ojalá que se concrete. Una camiseta 8 de 10 para mí en un principio. Quizás suba algún puntito cuando ya la veamos en las versiones de jugador. Será una maravilla sin duda. Y parecida pero diferente tenemos lo que es la camiseta visitante, con una especie de patrón con colores acuarela sobre una base blanca. Esta, por ejemplo, a mí no me agrada, me parece que le falta un poquito de carácter. Me gusta que innoven y que traten de hacer cosas diferentes, sin embargo, no es tanto de mi estilo. Le daría un 6 sobre 10 a esta filtración, que tiene toda la pinta que será la camiseta visitante del Liverpool 2022-2023. Vamos con el siguiente. Y muy parecida a la del Arsenal tenemos la camiseta del Manchester, en la que destacan varios detalles interesantes, como lo son los triángulos o picos que encontraremos sobre la solapa
Además de que el escudo del Manchester está colocado sobre lo que es una insignia que nos recuerda a camisetas de los 90s, y hace relativamente poco el Manchester también colocó su escudo dentro de una insignia que lucía francamente genial. El sponsor no me agrada, me parece que queda un poquito fuera de lugar, pero si os fijáis encontrarán que tiene unas pequeñas tiras también que le dan como esa textura noventosa y brillante que me agrada mucho. Así que esta es una camiseta que yo le daría perfectamente un 7,5 sobre 10. Veremos si al final aumenta o disminuye la puntuación cuando conozcamos más detalles sobre la misma, pero a mí me agrada esta camiseta, tiene un aprobado. En Italia no se conoce mucho hasta el momento, pero sí que ya se tiene con seguridad lo que será la camiseta de la Juventus de Turín, fabricada por Adidas con cuello negro y terminales a 2 tonos. Destaca lógicamente por el diseño de sus franjas negras, que son pequeños triangulitos que hacen como una especie de sierra en toda la parte frontal. Es un diseño que además lo corona este sponsor Jeep con una especie de rayos. A mí no me agrada nada esta camiseta, pero me gustaría conocer qué piensan los fanáticos del club juventino. Déjalo abajo. ¿Te gusta este tipo de diseños tan arriesgados y atrevidos? A mí a veces me gustan, a veces no. Este no me gusta. Yo le daría un 5 sobre 10 y creo que quizás le di demasiado. Continuamos con el PSG y unas camisetas que ya comienzan a circular en donde la franja frontal blanca con detalles rojos es la protagonista. De nuevo un tono de azul un poco más claro en la parte frontal y hombros y cuellos en un azul más profundo. He visto algunas impresiones de gente que piensa que esta es una camiseta que no va muy allá. A mí la verdad es que me gusta. Es una camiseta que me parece cumplidora, muy fiel a lo que es el estilo del PSG, con el escudo y el swoosh en la parte central del pecho. A mí me agrada esta camiseta y esperaremos un poquito más para poder darle una puntuación final, pero por la filtración yo diría que es una camiseta 8 de 10. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gusta la camiseta del club parisino? Y el Bayern por su parte utiliza lo que es una camiseta hasta cierto punto parecida a la de la Juventus, con un cuello blanco redondo, detalles en las mangas blanco y rojo, y su principal característica por supuesto son estas pequeñas tiras horizontales que dan una especie de diseño diferente, que están separadas como con distintas medidas. En algunas partes ves unas tramos más o menos gruesos. Me parece una camiseta cumplidora. En la parte trasera encontraremos que es totalmente lisa, bien con el detalle FC Bayern München en la parte trasera como era en antaño. A mí me gusta esta camiseta, me parece cumplidora, me parece clásica, bonita. Diría que es un 7 sobre 10 tranquilamente. Y hablando del Bayern, no se te olvide participar por esta hermosa camiseta. Sería fantástico que alguno de ustedes se la ganase. Abajo estarán las bases del sorteo. Por cierto, hace unos días compartí con todos ustedes la última cacería donde aparecieron un lote de camisetas espectaculares. Te lo dejo por aquí para que no te lo pierdas. Si el video te gustó, like, suscríbete y comparte. Y participa. Chao.